Mujer Radiante presenta Demente Financiera, un espacio radiofónico dirigido a las mujeres interesadas en el bienestar financiero de su familia y empresa. Recomendaciones, estrategias y herramientas que nuestra anfitriona Guadalupe Trejo compartirá contigo. Ahora inicia Demente Financiera. Construye tu futuro. Buenas tardes, muy tardes el día de hoy. Bueno, yo no sé si decir en esta ocasión buenas noches o buenas renoches, porque la verdad, una disculpa a todos nuestros radioescuchas, entramos hoy un poquito demasiado tarde por, no saben, el tráfico de la ciudad aquí en la eterna primavera en Cuernavaca, Morelos, está de locos. Ya esto huele más que a Navidad, más que a gasto, más que a otra cosa. Está tremenda la gente, más que un espíritu navideño, trae un espíritu como medio gruñón, desesperado, pero bueno, ya estamos aquí, estamos empezando. Aquí mi amiga, compañera y co-conductora de programa, Alejandra Salcido, bienvenida. Hoy Gracias. sí con nosotros. Buenas tardes, un gusto como siempre estar otro martes aquí. Sí, efectivamente, el tráfico es como parte de las tradiciones navideñas, ¿no? Ya es todo el mundo haciendo compras, todo el mundo consumiendo. Consumiendo, exactamente. Y bueno, la verdad es que hoy un programa muy interesante que yo sí quisiera que a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros seguidores en Facebook nos dijeran y nos contestaran, nos mandaran WhatsApp en cabina al 777-610-0035, nos pudieran comentar, ¿ya están listos para la Navidad? ¿Ya están más que listos? Nos quedan, ¿qué? ¿3 días? 3 días. 3 días para la Navidad. Bueno, para la Nochebuena. Ajá. Y 4 días para la Navidad. Eso es lo correcto, ¿no? Es de la manera correcta, sino ahorita nos corrige nuestro súper invitado de lujo, que repite y prometió estar aquí con nosotros justamente para estas fechas, no solamente para hablar de finanzas, sino también de tradiciones y saber cómo es que este tipo de tradiciones o celebraciones, yo no sé cómo llamarlo, ya no sé, como ¿Cuando la haya última expertos? vez, exactamente, cuando ya no hay expertos, ya no sé si es celebración, tradición, y también saber cómo es que nos pega realmente y cómo se ha comercializado este tipo de celebraciones. Con nosotros el súper experto Jesús Zabaleta. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? No, amigos de ustedes nada más. Un gusto saludarlas, Guadalupe, Alejandra. Encantada de que estés aquí. Es encantada. Gracias. Y bueno, la verdad es que en esta época todo es paz, bueno, creemos que es paz, amor, buenos esperanza para todos los demás, nuestros conocidos, nuestros amigos, hasta nuestros enemigos. Buenos deseos. O sea, buenos deseos. Y tenemos la creencia, bueno, de la tradición, sea de la religión que tú seas, no importa, es la celebración de el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Independientemente de la religión que profeses y todo. Y si no profesas ninguna religión, son épocas en donde generalmente convives con la familia, estás más cerca, etc. Pero, ¿qué tan cierto es esto, Jesús? Platícanos un poquito, danos un antecedente histórico, como platicábamos la vez anterior, de este tipo de tradiciones, celebraciones. Dime qué es, porque ya no sé cómo, antes de equivocarnos, ¿no? En sentido estricto, la fiesta de Navidad, la fiesta de la Natividad de Jesús, es la conmemoración que hace la Iglesia del natalicio del personaje central de la religiosidad judeocristiana. Sin embargo, tenemos que ir encontrando elementos que nos demuestran que hay muchas mentiras en torno a la Navidad. Y ya iremos hablando de cómo podemos encontrar dos Navidades. La Navidad que queremos o creemos festejar y la Navidad que realmente vivimos. Pero podemos empezar diciendo que fue el Papa Julio I, hacia el año 350 de nuestra era, quien propuso conmemorar el 25 de diciembre la fiesta de la Natividad de Jesús.
Sin embargo, fue 4 años después que el Papa Liberio decretó que así fuese. Mediante una bula papal se determinó que fuese el 25 de diciembre. Y esto se vincula con no solo con una decisión de la Iglesia, porque no hay una fecha precisa para identificar cuándo nació Jesucristo. Jesús. Sin embargo, fue una decisión arbitraria, como muchas en la Iglesia, a partir de la presunción del principio de infalibilidad papal, que es algo cuestionado en nuestra época contemporánea, pero que funcionó muy bien hasta el siglo pasado. Lo cierto es que se vinculó con una fiesta fundamental dentro de la tradición romana, que eran las Saturnales, que eran varios días de festejos y que culminaban con la presencia del Sol Nuevo el día 25 El de sol diciembre. invicto. Así es, Ujú. el Sol victorioso, el Sol Nuevo. Okay. El sol, finalmente el sol naciente, aunque esto es un concepto más de la nación japonesa. Entonces empezamos ahí con la construcción mediante una decisión unipersonal de una fecha que se fue imponiendo a través de la Iglesia Católica y que por supuesto se diseminó por todo el mundo, y a partir de la conquista llega a México y comienza su conmemoración como una de las fiestas más importantes del llamado tiempo ordinario de la Iglesia Católica. Ujú. Sí, claro. Porque representa esta celebración grande del nacimiento de Jesús. Y hablaremos también cómo en Morelos tenemos fiestas muy particulares de la natividad del niño Jesús o de la natividad de Jesús. Que eso está súper interesante, Sí. porque no solamente es el decir, bueno, voy a festejar Navidad y voy a dar regalos y voy a gastar y voy a hacer, sino también realmente ver de fondo, que es la finalidad el día de hoy de este programa, es ver de fondo si realmente nosotros como radioescuchas, como mujeres radiantes, como toda la gente que nos escucha, tenemos la idea de realmente qué es la Navidad, ¿no? A veces muchas personas suelen o solemos ir solamente a festejar la Navidad o a ir a un evento religioso en ese día, ¿no? En esa época, por creencia, por costumbre, por tradición, porque así nos enseñaron los papás, porque por copiarle a los papás, ¿no? Y no es lo fundamental. Pues volvemos un poco a lo que comentábamos el 2, ¿no? De lo del Día de Muertos, que es, finalmente es una fecha que sin religiosidad se desliga, Efectivamente, ¿no? pierde esencia. O sea, ajá, Y ha perdido esencia, ¿no? Ha perdido esencia. De hecho, no conmemoramos en sentido estricto el día 25. Sí, O sea, la claro. fiesta la hacemos El la 24, Nochebuena, el la 24, la Nochebuena. víspera. Ajá. Pero ha perdido esa esencia de religiosidad. Ya la mayoría de la gente no va a misa. Ujú. Y Es lo que correcto. hace es preparar Ni la festeja el cena. nacimiento del niño. No, ya no. Las posadas ya son cada vez en menor número, con menor número de participantes. Ya no hay el traslado de los peregrinos, Ujú. ya no se pide la posada formalmente, solo son piñatas y ya, Si acaso. ya incluso se inventó hace algunos años el concepto de preposada. Es Sí. justificar borracheras previas al inicio del ciclo, que Cierto, realmente es no, eso, es en cierto, sentido es estricto es cierto, eso. es fiesta. Las preposadas ni siquiera son fiestas, son borracheras vulgares para poder justificar que se inicia ya un ciclo de festejos. Se ha perdido esa esencia. Y somos responsables todos como sociedad, es responsable Claro. la Iglesia Católica, Sí. ese desapego de los elementos religiosos, que si bien es parte del libre albedrío de cada quien, lo cierto es que pues quien no cree en Jesucristo no tendría por qué festejar la Navidad, no Es tendría por qué correcto. festejar la Nochebuena. Entonces ahí hay un doble sentido y un acto de hipocresía de quien lo hace. Sí, Y todo es- un dilema, ¿no? Sí. Porque realmente si no crees, pues ¿por qué festejas la Navidad? Es como la Semana Santa, ¿no? Las vacaciones de Semana Santa de, bueno, no creo, pero pues me van a dar 3 días, entonces sí creo, ¿no? Porque me las van a dar. Sí, pero la gente no hace penitencia, la gente no Todavía hace peor, acto de ¿no? constricción, y es justamente lo opuesto. Sí. Es el dispendio, es el desparpajo, es la embriaguez. Y es el sentido que tenemos que recuperar de una fiesta que buscaba darle sentido también a la familia. Ujú. Sin embargo, también hemos visto cómo en los últimos decenios ha habido una transformación importantísima del concepto de familia. La familia tradicional es cada vez menor. Más Y extraña. estos conceptos de nuevas familias siguen siendo rechazadas por los sectores conservadores. Sin embargo, hay veces que estas familias son más funcionales
que las familias tradicionales. Sí. Y por eso hace rato hablaba de cómo puede haber dos Navidades, la que queremos o deseamos tener y la que realmente vivimos. Claro. Conflictos familiares, en casa de quién se va a pasar la Nochebuena, en casa de Sí. quién, de qué parte Qué de la horror. familia, si es la materna o la paterna. Hay conflictos, hay confrontación dentro de la familia y muchas veces no son festejos agradables. Exactamente. En muchos de los casos hay que soportar al familiar pesado, hay que soportar a la suegra pesada, hay que soportar al cuñado borracho, y es todo menos un festejo agradable. Y tenemos que ser objetivos. O sea, ¿qué es lo que quisiéramos? Y de niños lo vivimos algunos. A mí me tocó cargar al niño Jesús, me Claro, tocó claro. cantar hacer los Villancicos. cantos y los villancicos para el niño, llevar a los peregrinos. Poner el nacimiento, que era como niño algo Arrullarlo, ¿no? En la sumamente noche. atractivo. Limpiar las piezas, colocar el heno, la estructura, la mesa, etcétera, Sí, etcétera. claro. Y después acompañar, viendo como niños, la preparación por parte de mi madre de la cena de Nochebuena, por supuesto. Sí, claro. Ya después creciendo, ayudar un poco en esto. No, y incluso la ilusión de juntarte con la familia, de van a estar todos, de van a estar mis primos, independientemente de los regalos, ¿no? Era como siempre Aunque una siempre hay fecha- primos a los cuales uno no quiere ver ni siquiera en Navidad. No, pero yo creo que de chiquito es como Sí. distinto, ¿no? Como tú, o bueno, por lo menos en Sin mi duda. época era eso, Sí. ¿no? Como tú dices, poner el La ilusión nacimiento que te y adornar generaba. la casa porque van a venir y van a estar todos aquí. Pero era realmente una fiesta, Sí, y era una claro, fiesta de sí. integración y familiar. familia, eso Así exactamente, era, todos vienen en Navidad. O sea, Pero ¿en cuánto tiempo se ha perdido esto? ¿Cómo sí, hemos ha transformado sido esto rapidísimo. en una época de excesivo consumismo, Exactamente. en un periodo de total inmediatez, Sí, por supuesto. y en una situación de desgaste económico, emocional, que Sí. no nos lleva más que a pensar en las deudas que adquirimos y en las consecuencias de lo que conocemos como No, y cuesta como de tú dinero. dices, en 2 Navidades, ¿no? Porque por supuesto, por ejemplo, eso pues no lo pones en tu Facebook, ¿no? En tu Facebook pones increíble Navidad con mi familia, o sea, realmente se vuelve una Navidad hipócrita. Así es, Ujú. sí, y tenemos que ser realistas, digo, todos quisiéramos tener este ámbito de felicidad, Sí. Sí. pero hay otros factores que inciden inevitablemente en esto. Por ejemplo, la crisis económica. Hay personas, Claro. y sobre todo en esta situación, en la actualidad, el desempleo es tremendo. El subempleo es también grave. Sí. No puedes festejar si acaba de morir un familiar tuyo. Viene Es todo decir, el rollo todos de estos estos años contextos, de pandemia, todos estos ¿no? contextos afectan una celebración que debería ser esto para la integración. Es ver niños en la calle pidiendo qué comer, pidiendo limosna. Cuánta gente duerme en la calle, no tiene de hecho cómo cubrirse. Es decir, esos contextos que de pronto nos sensibilizan y sí les llevamos una cobija, pero nos olvidamos de esa gente por supuesto. el resto del año. Sí, Porque se claro. vuelven entonces un problema social del cual nos desentendemos como comunidad. Y a lo mejor nos entendemos nada más en esta época porque obviamente, y vuelvo a lo mismo, la mercadotecnia, etcétera, época de Sí, te dar, empuja a de la recibir, exacto, de bondad, de dar, de ser buenos, de sacar lo mejor de ti. Pero además, en términos culturales hay un trastocamiento absurdo. Como incluso, no solo las familias, y yo creo que peor es aún los gobiernos municipales, estatales y el federal, hacen decoraciones con elementos ajenos a nuestra realidad. Hay renos, hay muñecos de nieve, en tierra caliente, pensar en muñecos de nieve. Bueno, en Jojutla hay 2 horas de nieve artificial para que la gente se divierta. O sea, eso termina siendo un completo despropósito. Cuando Claro. debes construir elementos de identidad y lo que haces es alejar de esa Sí, identidad a la metes gente. un Santa Claus, por ejemplo, ¿no? No, Nada pues que como ver. dices, 2 horas de nieve en Jojutla. Entonces, Ni el helado. trastocas, Ni el helado te dura tanto. trastocas por completo la tradición. Sí, claro. Sí. En ese sentido me queda muy claro que nuestras raíces, nuestra base, independientemente sea mexicana, inducida por la conquista, etcétera, etcétera, está ya muy transversada, ¿esa es la palabra? Tergiversada por muchos elementos externos y que desgraciadamente no nos damos cuenta de estas situaciones y nos vamos, como comentábamos al principio, por las compras, el buscar algo para, incluso hasta para el familiar, como comentabas, que te cae mal, que es que de todas maneras va a venir, voy a convivir con él y ni modo que no le dé alguito, ¿no? No, y además va envuelto
de supuesto amor, esperanza, paz, bondad, ¿no? Porque se Bueno, supone que eso es deseos, lo que vas a por dar supuesto, sí. como un regalo, ¿no? Y la verdad es que el tema está súper interesante. Vamos a regresar con esto y más de lo que realmente es la Navidad y lo que realmente debemos de valorar y también cómo nos afecta esta parte de la parte que todo nos cambia en la cuestión económica. Por favor, no se vayan, esto es de Mente Financiera. Sigamos aquí con nuestro tema del día de hoy tan interesante y bueno, me encanta que en Tras Bambalinas platicamos tantas cosas y continuando con esta parte de la tradición, bueno, a ver, primero corrígeme, tradición, celebración, festejo, ¿cómo le tengo que decir? Es una fiesta, Ahí como aplica un poco de todo, ¿no? tal, es una Ajá. celebración, y como celebración es una tradición, porque data de varios siglos. Sí. Puede Ok. datar de varios decenios, pero en este caso estamos hablando de una fiesta que data del siglo IV. Okay. Decíamos que fue decretada la fiesta en el año 354. Ok, entonces el que ya le llame tradición, Es una fiesta tradicional. Y también se conmemora, ¿no? Porque es el nacimiento del Sí, niño Jesús. aunque en sentido estricto la conmemoración puede ser para una fiesta, para un acto festivo y Ujú. para un acto luctuoso. Sí. Sí, por eso cuando se trata de un acto luctuoso, y vale recordar que justamente hoy conmemoramos el aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, Pavón. que murió el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal de Ecatepec. El más grande hombre en la historia de México. No tiene que ver con el contexto de lo que hablamos, De la pero justamente Navidad, un día, sí. Pero un sí día de como Morelos. hoy, por supuesto, De quien le da con su apellido el nombre a nuestra A entidad. nuestra a entidad. nuestra entidad de Morelos. Y mira, festejamos mejor otras, porque siempre pensamos Esto que es una Zapata, conmemoración. No, Zapata pero qué. que Zapata es más conmemorativo que Morelos, Mm, por ejemplo. Pero bueno, ese es tema de otro programa, por que supuesto. obviamente te estaremos invitando para que nos expliques, porque bueno, contigo siempre es Siempre hay tener tema. Y yo les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que por favor nos manden sus WhatsApp, sus dudas, sus comentarios o también las correcciones que quieran hacerle aquí a nuestro invitado al 777-610-0035. Ya estamos en vivo en Mujer Radiante. Y algo que platicábamos tras bambalinas, el sentimiento que realmente te llega a causar este tipo de conmemoración, ¿no? Esta celebración navideña, o es de mucha alegría, o es a veces, en ocasiones de mucha tristeza. Efectivamente, y de hecho, para hablar de este aspecto, vale la pena recordar lo que publicó el día de hoy el Instituto Nacional de Geografía e Informática en torno a la sensación de satisfacción que tenemos los mexicanos. Hicieron una encuesta por estado y el promedio es de 1 a 10, 8.4. Hay estados que están en el nivel más bajo, como la Ciudad de México está en 8.1, wow. Y los estados con el nivel más alto encontramos entre ellos a Nuevo León con 8.9. ¿De felicidad? De felicidad. Ajá. Es satisfacción de cómo te encuentras en este momento en términos anímicos, económicos, familiares, laborales. Y fíjate que sería, o sea, lo pensarías al revés, porque a lo mejor la Ciudad de México, que es más grande, tienes como más cosas que hacer, más diversión. Pero es más estresante, hay más tráfico, vives más chiquito, así es. Ahí Nuevo León sí es más... Hay mayores estados de tensión, por supuesto. Sí. Yo viví una temporada en la Ciudad de México y sé lo que representa. Y sé mucha afectación. Pero además, son sociedades todavía mucho más contrastantes, las de las grandes ciudades. Claro. Y es una pobreza excesiva, muy ostensible en cualquier parte, y una riqueza excesiva. Sí encontramos pobreza extrema en cualquier parte del país, pero en la Ciudad de México se ven los polos en su grado máximo. Y llama la atención esto justamente por lo que hablábamos, cómo si buscamos ser positivos, propositivos, ser más felices, y viene no solo asociado con la festividad de la Navidad, sino también con el inicio del nuevo año, el tema de los propósitos. Sí, claro. Está muy asociado, porque empezamos con los propósitos desde octubre o noviembre, ya en diciembre sí. Estamos definiendo cuáles son nuestras nuevas rutas, nuestras nuevas metas, nuestros nuevos objetivos, nuestros nuevos derroteros. Sin embargo, lo cierto es que
culturalmente no somos una sociedad de individuos que cumplamos lo que nos proponemos. Sí. Sí, somos una sociedad colmada de justificaciones para no hacer lo que nos propusimos. Lo intentamos, pero bueno, la siguiente vez o el siguiente año. Y finalmente terminamos con insatisfacciones. Creo que no es conveniente hablar de todo lo negativo, pero tenemos que ser muy objetivos en ese sentido. Sí. Aunque busquemos ser las personas más propositivas, no lo conseguimos, porque estamos colmados también de las insatisfacciones. Mencionaba hace rato, hay manifestaciones en varios municipios porque decidieron los alcaldes que no resultaron electos no pagar aguinaldos. ¿Por qué no? En otros casos, despidieron ya al personal sin pagar liquidación. Por supuesto que estas familias no van a pasar una Navidad feliz, No, de claro. ninguna manera. Sí, económicamente. Sí, pero lo económico va a incidir definitivamente en lo En anímico. todo, en lo anímico, Sí. en lo Sí, emocional, entonces, no podemos hablar de que en Morelos todos vamos a festejar con felicidad. No, en todo De hecho, el país. vamos a festejar. No, hay gente que no lo va a festejar. Y estos elementos tienen que ver con decisiones políticas. No solo es un asunto anímico, tiene que ver con decisiones económicas. Claro. Y es un panorama complejo porque adicionalmente estamos viviendo una crisis, un incremento de precios en los últimos meses que ha incidido terriblemente. Y va a incidir más, digo, bueno, en cuestiones Lo, económicas. ustedes son Lo hemos platicado aquí en el Sí. programa. expertos en el tema y han Sí. invitado a expertos en el tema. Sí. Y efectivamente se vislumbra un inicio de año Muy complicado. peor que los últimos inicios de año. De hecho, complicado. bueno, ahí vamos a comentar, vamos a hacer un breve paréntesis. Lo hemos comentado desde septiembre, les hemos hecho mucho énfasis a todos nuestros radioescuchas que la cuesta de enero no empieza en diciembre, sino empieza en septiembre, haciéndoles hincapié precisamente porque nosotros aquí dentro de este programa traemos ya el expertise y los conocimientos y el estudio de que viene una situación económica de inflación, de alza de precios, etcétera, muy, muy complicada y que, bueno, iremos saliendo más o menos por ahí de febrero, marzo, quizás hasta abril de esta situación económica que está muy complicada en cuanto a la inflación, en cuanto al alza de precios, etcétera, etcétera. Entonces, sí les hemos estado haciendo mucho énfasis en que hay que tener que cuidar ahorita el presupuesto, digo, haciendo un paréntesis, y por eso el programa del día de hoy es que hay que darle mayor sentido a esta festividad, como debe de ser, de corazón, de saber realmente lo que significa, ¿no? Y hay un fenómeno que tenemos que incluir también, que es el de la pandemia. Claro. Yo Sí, recuerdo perfectamente como el año complicadísimo. pasado, justamente después del encierro, la gente buscó encontrarse en las fiestas de fin de año. Exacto. Sí, Y conocí por lo menos directamente 5 casos de personas que murieron por contagio en Sí, la en las fiesta de fiestas de Nochebuena Navidad, o en la fiesta sí. de fin de año. Y esto es grave porque estamos ya en el inicio de esta cuarta ola de contagios que vienen de Europa y de Estados Unidos, estos elementos de contagio, y que con la dinámica que está adquiriendo el país de liberarnos en estas fiestas, vemos plazas llenas, vemos Sí. carnavales, vi el carnaval El tráfico ahorita es en porque está Totolapan. lleno todo. Sí, digo, el tráfico es terrible, pero si lo llevas vengo de una plaza comercial, la gente como si no hubiese pasado nada Sí, en sí, los sí. últimos 2 años. El carnaval en Totolapan, yo vi una imagen con más de 1,000 personas hacinadas en una sola calle. actos políticos, deja Sin de duda, eso. así O es. sea, actos Bueno, el políticos. acto del 1 de diciembre. Sí, En México eso me refería. no estamos tomando con seriedad lo que en Europa en este momento están tomando como un asunto de suma gravedad. Sí, incluso ya cerraron algunos Sí. países. Están radicalizando otra vez como, Ujú. como en el momento más duro de la pandemia. Lo están haciendo ya en Europa y en Estados Unidos. Biden, el presidente Biden, dio un mensaje a la nación Sí. y anunció medidas extraordinarias. Extremas. Por ejemplo, van a distribuir 500,000 pruebas para COVID en cada domicilio. Van a distribuir una mayor cantidad de vacunas. Y en México no estamos haciendo nada, todo lo contrario. Se está convocando a un gran festejo en la Ciudad de México, se está convocando a desfiles en muchos municipios, se está convocando a fiestas grandes, conciertos y demás. Bueno, en Jojutla se va a abrir el año con un concierto con una cantante famosa de cumbia. Y esto de verdad que es aberrante. ¿Cómo la autoridad no es capaz de actuar con este sentido de protección a quienes representa y hace todo lo contrario? Está exponiendo a la población.
pero también tenemos que entender que somos irresponsables como ciudadanos porque no actuamos como deberíamos hacerlo, protegiéndonos, cuidándonos a nosotros mismos y a los demás. Y perdiendo totalmente la esencia de lo Y el que sentido. es la esencia de la tradición, del festejo, de lo que es realmente esta Navidad, ¿no? Que de alguna manera, bueno, no sé si a ustedes les pase, pero o no sé si sea porque en mi familia siempre se manejó muy así, pero con crisis o sin crisis, con pandemia o sin pandemia, para mí siempre pienso que la Navidad tiene como un toque mágico, no sé qué pasa. Por ejemplo, en el caso muy particular de la familia, precisamente por la pandemia, precisamente por todo lo que ha pasado, porque hemos estado separados todo este tiempo, nos hemos visto súper poco con medidas muy cautelosas. Ahorita estamos así como hay que hacer algo para vernos, ¿no? En particular, cada familia pequeña, hablo de mi familia, se estuvo cuidando, nos estamos cuidando, ¿no? Es decir, bueno, estos días hay que cuidarnos, hay que estar atentos para poder reunirnos y estar juntos estas fiestas, ¿no? Pero deberíamos, de hecho, evitar reunirnos. Sí, claro. Por mucho que contravenga a esta temporada festiva, reunirnos bajo la justificación de que no nos hemos visto nos va a poner en mayor riesgo. Porque estamos justamente, de hecho en México ya hay casos detectados de la variante Omicron. 7, ¿no? Ujú. Sí, y esto es terrible, porque además tiene mayor velocidad de diseminación. Ujú. Nos pone en riesgo a todos. No tenemos que vivir con miedo, pero sí con mucho cuidado, Precaución. cuidándonos todos, y no lo Sí. estamos haciendo. Sí. Pero propongo que podamos ya darle el sentido positivo, digamos, a Eso es lo estos. negativo. Sí, es negativo en el peor sentido porque somos irresponsables. Sí, básicamente. Somos No, pero sociedad, te digo, como justo sociedad a eso somos me responsables. refería, ¿no? Que por ejemplo nosotros dijimos, bueno, estos días hay que cuidarnos todos, estar como cada quien en su casita, ¿no? Encerrados, esto y lo otro, porque vamos a juntarnos, obviamente con medidas y todo, en lugares abiertos, etcétera. Pero como con esa precaución de cuidarnos, ¿no? Porque sí tienes como ese anhelo de regresar a lo que era antes, ¿no? O sea, el sentido de la Navidad, de estar en familia, o sea, por ejemplo, ahorita en el caso de mi familia, se rentó una casa aquí cerca en Cuernavaca, pero con espacios abiertos y todo para poder convivir y estar más tiempo. Nos cuidamos como un tiempo antes, pero ese anhelo de hay que seguir juntándonos, de lo que vivimos cuando éramos chicos, ¿no? De cada vez los grandes están más grandes, no sé, como esa parte de lo que tú comentabas, de extrañar de la Navidad, de la visión que uno tiene cuando es chico, ¿no? Bueno, y hay elementos que han sido transformados en los últimos años. Por ejemplo, yo de niño disfrutaba quemar cohetes. Sí, Y claro. era algo completamente normal. Ahora, culturalmente, es sumamente ya no. criticado por cada vez más sectores sociales, Claro. por varias razones, por el riesgo que implica el manejo De la pólvora. de juegos pirotécnicos, Sí. pero también por el daño a los animales. Y eso también es un proceso cultural de los últimos 20, 25 años. Ujú. Somos una sociedad muy diferente a la que vivimos cuando niños, Ajá. en esta perspectiva. Y de las festividades y la festividad y la forma en que festejamos las Navidades cuando incluso éramos niños, y me refiero a lo mejor de 20 años para acá, porque bueno, todas las personas que nos escuchan, nuestros hombres y mujeres radiantes, pues quizás se identifican, pero si hay jóvenes que nos escuchan y dicen, ¿de qué hablan? Sí, O sea, claro. para mí eso no es esa parte, no es ese sentido, no lo festejo así, pero realmente no se vayan, por favor, porque vamos a regresar justamente con las cosas positivas de lo que tiene este festejo, de lo que sí podemos hacer y de justamente lo que realmente significa Hay que rescatar. la Navidad. No se vayan, regresamos de Mente Financiera, Guadalupe Trejo, Alejandra Salcido y nuestro super invitado, Jesús Zabaleta. Oye, yo sí quiero que nos cuentes de las tradiciones de Morelos, de que estabas diciendo del niño, no sé, porque yo no conozco esas tradiciones. Bueno, podemos citar dos ejemplos que son muy Sí. claros. Sí, las cosas positivas, vamos a hablar ya de las cosas positivas, porque hablamos de las... De hecho, en prácticamente cualquier templo católico del país, del mundo, se conmemora la llamada Misa de Gallo. Sin embargo, particularmente en Morelos tenemos dos festejos, que es el propiamente la fiesta de la Natividad de Jesús, que se realiza en Santa Catarina,
Santa Catarina Zacatepec, Pueblo. o Zacatepetlac, como dicen algunos cronistas que sería el nombre correcto, que pertenece a Tepoztlán, por supuesto, esta comunidad. Y hay un proceso particular que es la preparación de unos tlaxcales que solo preparan para esta fiesta. De hecho, 3 semanas antes empiezan a hacer la colecta de los ingredientes y son unos tlaxcales que se preparan con maíz morado, ¡Qué rico! frijol rojo y miel de abeja. ¡Wow! Entonces, después de que hacen la colecta a través de las mayordomías, en cada casa de los mayordomos en turno, porque hay un recambio de mayordomos, al día siguiente de la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, el 25 de noviembre, lo que sucede es que el 23 se cuecen los frijoles, se prepara el nixtamal, y la madrugada del 24, en cada casa de los mayordomos, se preparan los tlaxcales triangulares, Ajá. con el maíz morado, y se rellenan con la mezcla del frijol molido con la miel de abeja. Wow. Un sabor muy particular que tiene esta preparación, un simbolismo ritual en todo sentido. Y estos tlaxcales que se preparan por cientos, se guardan en chiquihuites y se reparten al término de la misa de gallo del 24 de diciembre. Okay. Esto es único en su tipo, no solo en Morelos, sino en el país. No tenemos un registro de que en otra parte del país se hagan estos tlaxcales con esta perspectiva ritual, con este sentido religioso. Se oye riquísimo. Sí, qué interesante. Habrá Sí. que ir a una misa de gallo allá. Así es, o ir muy temprano a las 5 de la mañana para probar uno de esos tlaxcales Qué saliendo del rico. comal. Y muy cerca de aquí, en el pueblo de Ocotepec, que pertenece a Cuernavaca, encontramos la tradición de los nacimientos, que hay una profusión en términos de los elementos que se integran a los nacimientos. Si bien hay nacimientos en cualquier parte del estado y del país, en Ocotepec hay una tradición importante. De hecho, tienen espacios destinados en los patios, e incluso con vista a la calle, para instalar estos nacimientos. Y se ha convertido en un atractivo turístico, siendo de origen una expresión de religiosidad y cultural para la gente de Ocotepec. Oye, yo no sabía eso. No, yo tampoco. Es como en la festividad del Día de Muertos, que vas y visitas, ¿no? Cada casa, y ahora es ir y conocer los nacimientos que la gente en el pueblo de Ocotepec hace, y puedes ir a verlo. La verdad es que incluso hay gente que ya de repente dice, no, pues ya no quiero ni poner nada, ¿no? De Navidad, deja tú del nacimiento, del árbol, que nada tiene que ver a lo mejor con la esencia, etcétera, etcétera, pero ir a ver que a quien sí se esmera con la tradición, con la esencia de la Con tradición. usar los elementos correctos, ¿no? De hecho, iba a comentar esa parte que tiene que ver con el comercio. Ajá. Los mercados principales se llenan de estos elementos, de estos insumos. Uh-huh. O sea, hay gente que se especializa en la comercialización de las piezas de cerámica, en su mayoría, aunque ya encontramos de pasta. Y ya en tiendas comerciales, en transnacionales, encontramos ya piezas hechas en el extranjero que no representan nuestra tradición. Pero si vamos a cualquier mercado grande, lo vemos en el mercado Adolfo López Mateos y en cualquier otro. Pero incluso ahora ya, digo, yo iba antes de chiquita a comprar borreguitos. A eso voy, y justamente. Ya son hasta de plástico. Sí, en muchos casos, pero todavía encontramos de barro. Sí. O sea, está la llamada Sagrada Familia, están los 3 Reyes Magos, están los pastores, los borregos, el buey Y la mula. Y la mula. Sí, sin referencias. Si la no hubiera nadie presente. Y el heno, por ejemplo. Pero ya encontramos también elementos de afectación al entorno. Claro. Estas nuevas visiones de nuestra realidad, con la prohibición de la venta no solo de heno, pero fundamentalmente de musgo, que implica atentar contra el entorno, con la afectación que hay por la pérdida de agua, la tala excesiva, inmoderada e ilegal, que incide en la recarga de los mantos acuíferos y que propicia crisis y caos como los que vivimos en las ciudades, fundamentalmente por la falta de agua. Es decir, un asunto que tiene que ver con una festividad nos puede llevar a un conflicto social que tiene que ver con elementos culturales y comerciales Y económicos. y económicos importantes, sin duda alguna.
Pero vaya, volvemos al punto. Encontramos todo tipo de elementos para poder instalar un nacimiento. Pero adicionalmente encontramos, obviamente, la venta de piñatas que se fabrican exprofeso, aunque algunas personas las guardan hasta 2 o 3 años porque no se venden. Hay una sobreoferta de algunos productos, de algunos insumos. Encontramos todos los ingredientes, no solo para la preparación del ponche, que es algo tradicional de nuestra realidad, sino la tradicional comida que encontramos en las mesas para la cena de Nochebuena. Hace unos días un periodista preguntaba en sus redes quién conocía algún platillo tradicional morelense para la fiesta de Navidad. Y de hecho empezaron a mencionar todos lo que conocemos: romeritos con tortitas de camarón, pierna adobada, etcétera, Morelos, etcétera. ¿No? En sentido estricto, no hay un platillo que represente a esta festividad en el estado de Morelos. Un amigo mencionaba justamente los tlaxcales de Santa Catarina, pero no son un platillo para consumir en la cena de Navidad. Tienen una connotación religiosa para su distribución después de la misa. Pero y no es típico de Morelos, es muy específico de esa comunidad. De esa comunidad, no se da en todas partes. Sin embargo, lo tradicional no es lo excesivamente antiguo. Finalmente, lo tradicional es lo que siempre hemos preparado. ¿Hace cuántas generaciones se prepara una pierna adobada, una pierna mechada, pollos rellenos, los romeritos, el pavo relleno, la sopa la pasta, por ejemplo, la ensalada de manzana? Sí, claro, con zanahoria. Con zanahoria y zanahoria. Es decir, estas variantes que también nos hablan de una cocina no solo tradicional de temporada, sino de cocina familiar, porque se integran ingredientes que no todas las familias consumen. No, y que además se van haciendo recetas finalmente familiares, ¿no? Como por ejemplo, el bacalao en mi familia es muy, es una receta de no sé cuántos años tendrá, porque era de la suegra de una de mis tías y se fue haciendo tradicional, ¿no? Sin embargo, entendamos que es un bacalao a la vizcaína. A la vizcaína, claro. Sin embargo, ya tiene elementos que representan una tradición mexicana de varias generaciones. Ya es a la vizcaína salcido. No, ese es Ruiz, pero sí, y es que hay gente que lo manifiesta, es de la familia de mi madre o de mi abuela. Sí, particularmente lleva, por ejemplo, almendras, particularmente lleva piñones, que casi ningún bacalao lleva piñones, o sea, es almendras como... sí, piñones no, pero estas variantes van siendo como diferentes, ¿no? Y en algunos casos se vuelven completos despropósitos, sí, donde se integran elementos que en nada abonan a que mejore el platillo. Claro. Pero es parte ya de una tradición. Sin embargo, sintetizando, no hay un platillo que en Morelos represente algo importante para la cena Navidad de Nochebuena. Realmente, aquí a toda la gente que nos escucha, en el sentido estricto, como lo comenta nuestro invitado el día de hoy, básicamente lo que regales o lo que des o lo que cenes es básicamente lo material, sí es importante, pero de esto lo más importante es que realmente salga de tu corazón las cosas realmente positivas, las cosas que realmente tienen valor, que tienen esencia, como es realmente el conocer a tu familiar, el querer estar con él, el apreciar su vida y tener los deseos, ¿no? Sí, yo siempre rescataría en el caso de las pláticas con Jesús, como el de alguna manera restaurar nuestras tradiciones, ¿no? Rescatarlas. Y no tiene que ser la tradición del año del caldo, sino simplemente el juntarte en familia, o sea, esa parte las tradiciones cocinar, se transforman inevitablemente. No, porque no hablo de una tradición como tal en mexicana o de Morelos, sino en mi familia, o sea, por ejemplo, en mi familia de Alejandra, cocinar juntos antes de la Navidad o la cena para la Nochebuena es una tradición. Estar todos en cocina, picando, echándote un vinito, un ponche, platicando. Eso, por ejemplo, es una tradición de nosotros, ¿no? Que en este caso, por pandemia, por lo que tú quieras, se ha perdido, ¿no? Sin duda. Rescatar esas cosas, ¿no? De cada quien, porque cada quien tendrá las propias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ahorita ya casi nada. Quiero recordar unos versos que tienen que ver con esta perspectiva de la felicidad, claro. Que me enseñó mi madre, doña Rosario, que nos está escuchando. Saludos, doña Rosario.
Mi madre aprendió estos versos de la vieja edición del Tesoro de la Juventud, una obra en 20 sí, tomos mi mamá de la los años menciona. 30. Claro, de los años 30. claro. El poema se llama Más allá, no tiene un autor conocido. Por un áspero camino, un cansado peregrino busca la felicidad, y cuantos al paso haya, todos le dicen que vaya más allá. A gente de las montañas pregunta si en sus cabañas con ellos habita en paz, y ellos bajan la cabeza y le dicen con tristeza, más allá. Y cruza por los estrados de los palacios dorados buscándola con afán, y entre el rumor de la orgía siempre una voz le decía, más allá. Y cruza con desaliento por los claustros de un convento y se postra ante un altar, y entre el rumor de las preces oye a veces, solo a veces, más allá. Por fin, en el camposanto, con ojos llenos de llanto, busca la felicidad, y una figura huesosa le dice abriendo una fosa, más allá. La felicidad como una aspiración permanente. Guau. Qué bonito, Guau. qué bonito. Wow. Pues sí. Y hay que ser Más allá. felices. No, pero hay que tratar de ser felices y tener En este momento, construir momento. justamente. Exacto. No la aspiración más allá. de la felicidad nunca alcanzada, que es algo que tenemos como un error de vida. Sí. Pensamos que hacemos todo para que algún día la felicidad es nuestro destino. La felicidad, en mi perspectiva, es la concatenación de los momentos de alegría que va uno hilando en el transcurso de la vida. Sí. Y ahorita a lo mejor se va a oír mal en este programa lo que les voy a decir, pero es algo que sí quiero comentarles. La verdad es que no hay que dejarnos influenciar por culturas que nada tienen que ver como y por materialismo. ¿Cómo se puede decir? Sí, el materialismo, el materialismo, consumismo, el consumismo, exactamente. La verdad es que a veces no tenemos que dar algo muy costoso. Podemos hacer algo desde una tarjeta, una carta donde realmente vengan tus Expresa, sentimientos, sí. Un poema como nos lo ha enseñado ahorita Jesús, dar algo que realmente salga de tu corazón, que realmente sea para esa persona que realmente tu corazón ama, anhela y deseas que tenga toda la felicidad del mundo, no en el más allá, sino en el ahora. Yo lo sintetizaría en no dar al otro, sino en darnos al otro. Exactamente, eso. Justo iba a decir Exacto. darte. Así es, sí, darnos al otro. Sí, no es dar al y otro. dar espacio a esa magia, Darnos. ¿no? Y dar Se espacio oyó raro ese de darte porque aquí en cabina se empezaron a reír. No, pero o sea, en el sentido... Sí, bien. de darte, ¿no? O sea, Sí. de dar de ti. Darte al otro. Dar, Darte al y, otro, y sí. puede ser escuchar, puede ser cocinar con la familia, puede ser recibir con un ánimo diferente, ¿no? Puede ser hacer algo distinto, de decir, ay, ahora voy a, no sé, hacer una dinámica bonita en la cena de Navidad, que por ejemplo es algo que nosotros hacemos mucho, ¿no? Nosotros, bueno, sí somos muy, digo yo, muy mochos, muy de las cosas de Dios, entonces siempre organizamos una dinámica bonita que te deje algo en el sentido profundo antes de la cena, por ejemplo, ¿no? Pero eso también deberíamos pensarlo Claro. en llevarlo a todo el año. O sea, ¿por qué Sí, ser claro, amable eso solo en quería estas decir. fiestas? Sí. ¿Por qué ser solidario solo en estas fiestas? Lo que mencionaba Claro. al principio. Si vemos a alguien en la calle pasando frío, le damos esa vez. Pero el resto del año lo vemos pasando hambre y no lo volteamos a ver. Sí, Esa solidaridad, ese amor, de pronto es hipócrita. Claro. De pronto es de temporada. Claro. Y eso no nos hace buenas personas. El exhorto que tenemos que hacer es que esa sensación que tenemos en estas fiestas es que se convierta en una práctica cotidiana. No es un asunto de eso sería festejos, lo sino de ideal. principios. Sí. Y no tienes que ser católico para hacerlo. claro. Sí, Eso no tiene nada es que que ver. es- De Crecimiento hecho, como si ser nos vamos humano. a la escritura, cuando dice Pablo que hay quienes sin conocer a Dios actúan Claro. que dice, hay quienes sin conocer la palabra actúan conforme a la palabra. Hay quienes sin conocer a Dios actúan conforme a Dios. Por Exactamente. supuesto. Así es, no tienes que ser católico para ser buena persona, para tener principios, para No, ni de respetar al ninguna otro, religión. para amar al otro. Exactamente, sí. Coincido. En esa parte sí estoy totalmente de acuerdo y yo les invito a todas nuestras personas que nos escuchan y hablando en el ámbito financiero, vamos a tener ahí para el próximo año tenemos muchas sorpresas y dentro de estas sorpresas también es poder apoyar este tipo de causas y no son causas, son ese tipo de sacar lo mejor de nosotros.
porque también en nuestro presupuesto, como podemos presupuestar y hemos platicado muchas ocasiones en este programa de presupuesta tu salud, presupuesta tus gastos de tu casa, presupuesta, también hay que poner un apartado, yo le llamo un apartado de bondad, que justamente a lo mejor puedes sacar este año. Presupuesta tus sentimientos. Sí, o sea, presupuesta tus sentimientos, tus buenos sentimientos, tus buenas acciones, y que sea realmente algo económico que te salga del corazón, que lo puedas materializar, sí, pero para quienes más lo necesitan, para quienes más lo requieren. Y no solamente tienes que darlo en esta época, sino si lo vas haciendo, lo vas planeando, lo puedes hacer siempre, y eso siempre te va a dar una satisfacción. Y créeme que seas religioso, creas en Dios, en el karma, el universo, el destino, como le quieras llamar, siempre va a regresar el bien hacia ti. Entonces, claro, la verdad, con muchas de estas cosas nos vamos. Jesús, algo que quieras comentar por último. Coincidir en este exhorto a que la sensibilización que tenemos en estas fechas no sea solo un asunto de temporada. No podemos actuar de manera anímica positivamente solo en estas fiestas. O sea, el exhorto es hacer personas diferentes, hacer una sociedad diferente, a generar comunidad. La solidaridad, sí, el amor, todo aquello que permite construir una familia integrada, una sociedad integrada, llevarlo a la práctica todos los días. De lo contrario, seríamos una sociedad, como lo hemos sido, una sociedad hipócrita. Es correcto. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros nuevamente. La verdad es que es un súper gusto y tienes que regresar. No sé para cuándo, pero tienes que regresar. Sí, siempre es un gusto platicar contigo. Alejandra, muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar? No, pues igual que ustedes, yo pienso que de nada sirve ser bueno en Navidad, por así decirlo, en estas fiestas, que es algo que tiene que practicarse todo el año, pero que definitivamente también es parte de dejar entrar esa... siempre son como buenos pretextos estas fechas, como que ablandan, como que no sé qué le dan, ¿no? Un toque especial a las personas, siempre sucede. Llámalo magia, llámalo religiosidad, llámalo como quieras. Entonces, bueno, que estas cosas que suceden en esta fecha nos puedan permear realmente a que seamos así todo el año, ¿no? Y bueno, yo la verdad quisiera primeramente que nada, antes de despedirnos, comentarles a todos nuestros radioescuchas, como comentábamos, y el título de este programa es decirles, ¿ya están preparados para la Navidad? Realmente, con todo lo que hemos platicado el día de hoy, espero poder haber dejado a través de las palabras de Jesús, los comentarios de Ale, de una servidora, realmente ya están todos ustedes, los que nos hacen favor de escucharnos, ya están preparados para esta Navidad, para este festejo. Los dejamos ahí en su pensamiento. Por favor, platíquenos por redes sociales, en Demente Financiera, en todos nos encuentran, en Mujer Radiante nos pueden dejar también sus comentarios aquí en los teléfonos en cabina en 777-610-0035, y pues nos vamos a escuchar y ver el próximo martes con un tema también muy interesante que se llama pronósticos para el próximo año, algo completamente diferente. No dejen de escucharnos y no me queda más que decirles y desearles que tengan una feliz Navidad, una genial Nochebuena, que lo convivan con sus familias, que llenen de amor a sus familias, más que de regalos, más que de cuestiones materiales, y que en esta ocasión pueda ser diferente, porque después de esta pandemia ha sido una situación muy complicada. Agradezco a mis invitados, mi co-conductora Alejandra Salcido, Jesús Zabaleta Castro, Jesús Zabaleta Castro, y nos vemos el próximo martes por aquí. Esto fue Demente Financiera. Hasta luego.